¿Duerme usted con su celular o con su pareja? ¿Duerme usted con su celular fuera del dormitorio o sobre la almohada? ¿Y cuántas veces ve su celular cada día? ¿10 veces? ¿90, 150? ¿O está usted en la media mexicana 350 veces al día? Entonces, cuando decide por quién votará para gobernador o diputado o senador, ¿por qué piensa que usted decidió votar por él cuando lo más probable es que lo decidió su celular? Los mensajes que le han llenado el coco de publicidad 350 veces cada día. Hoy hablamos de campañas digitales políticas con el mayor estratega del campo en Latinoamérica. Hoy hablamos en Largo Aliento con Andrés Elías. Andrés Elías, ¿cuántos clientes has llevado a la presidencia de su país? Muchas gracias, Sabina, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. A lo largo de toda mi carrera profesional he llevado 60 campañas de todo tipo y tengo un conteo muy estricto porque cada vez que tengo un cliente hago un Funko Pop personalizado del cliente para donde anoto qué día, qué fecha, de qué ciudad, qué cargo fue el que me contrataron. De esas 60 campañas, alrededor de 25 campañas las he ganado y esas campañas han sido en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos, España, hasta Argentina. El único país donde no he trabajado ha sido Nicaragua, pero de ahí he tenido la fortuna por mi profesión de haber recorrido cada uno de los países de América Latina, Sabina. Pues sí, ¿por qué trabajarías en Nicaragua si allí ya están cantadas las elecciones de antemano? Es el partido oficialista, ¿no? Es una dictadura. Pero Exacto. Andrés Elías, ¿cuántos presidentes has ayudado a llevar a la presidencia? He llevado 6 presidenciales, 10 gubernaturas, un sinfín de campañas a presidencias municipales y mi trabajo es hacer la campaña digital. Las elecciones, además, en nuestro país, aquí en México, se ganan el día de. Y eso implica un trabajo de estructuras, de movilización, de sacar a las personas, de invitar a las personas a votar. Andrés Elías, en tu reciente libro, Campañando, afirmas que hoy la clave para ganar una contienda política es el uso inteligente de las plataformas de Internet. ¿Por qué el Internet ha desplazado a la televisión y a los periódicos en la tarea de comunicar? Creo que Internet, sobre todo el uso de la comunicación digital, y no solo hablo de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sino también hablo de WhatsApp y Telegram, que son cada vez plataformas donde se integran más personas, han permitido conectar a muchísimas personas. Algo que para mí me parece muy relevante es el grado de segmentación que tú puedes tener en Facebook. Tú hoy en día podrías llegar, yo desde aquí, sentado donde estoy, podría hacer publicidad tranquilamente a, no sé, a Perú para vender un curso en línea. Ahora, para las campañas son súper fundamentales porque nos permite llegar a segmentos muy específicos, a nichos de lectores muy, muy segmentados. Y eso es lo que no te da la televisión. La televisión sigue siendo el medio masivo por excelencia. Seguimos apostándole muchísimo a la televisión, pero las redes sociales han tomado una ventaja en cuanto a la segmentación de las audiencias. Entonces, déjame abundar sobre este asunto de la segmentación tan interesante. Esto quiere decir que gracias al Internet y las computadoras podemos saber muchísimo de los electores y tenemos una cantidad asombrosa de datos, pero además tenemos la capacidad de procesarlos y de crearles publicidad política bien específica a los sectores. ¿Eso es lo que te refieres con la segmentación? Exacto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate que consigues tú la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, sobre todo de los adultos mayores. Lo subes a una base de datos y esa base de datos la transformas
en cuentas de Facebook. A través de la pauta de Facebook, tú puedes ver cuáles de esas cuentas, ya sea números de teléfono o ya sea correos electrónicos, tienen cuentas de Facebook. Imagínate que gracias a la tecnología puedes tú impactar a través de la pauta publicitaria en Facebook a esas personas que son beneficiarios sociales y dirigirle mensajes específicos a esos electores en particular. O si Además de Andrés, además de tener los beneficiarios de los servicios sociales, o los subsidios sociales, ¿qué otras fuentes de datos tienes? Por ejemplo, tienes quienes usan Facebook y quienes usan Twitter, me imagino. Sí, pero, ¿Qué otros datos? pero nosotros preferimos trabajar con bases de datos más segmentadas, es decir, más específicas. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando para un partido político en Chile y que tenemos la base de datos de toda la estructura. Entonces, imagínate agarrar toda esa base de datos, subirla a Facebook, que Facebook nos diga cuáles de esos correos o números de teléfono tienen perfiles en Facebook y poder dirigirles publicidad enfocada a las estructuras, es decir, hablar a las estructuras de forma directa. Y con eso nosotros trabajamos, con bases de datos segmentadas. Oye, Evidentemente, pero debe ser mucho más la información. Por ejemplo, leyendo tu libro, por cierto, te felicito, es un libro muy bien escrito, gracias. muy prolijamente escrito, muy interesante, te atrapa, es casi un thriller, y es muy didáctico, campañando. Pero leyéndolo, citas el ejemplo de Analítica en la campaña del Brexit, ¿no? Donde ellos incluso tenían datos de qué electores les gustaban los gatitos y a cuáles les gustaban las armas. Y de acuerdo a diferenciar a quienes les gustaban los gatitos y a quienes les gustaban las armas, podían dirigir la publicidad política. Fíjate, algo muy interesante es que durante un debate, Donald Trump dijo, estoy por el derecho a portar armas, lo expresó ¿Sí? abiertamente. Al día siguiente, Cambridge Analytica empezó a desarrollar pauta publicitaria en Facebook que se transformaba casi en tiempo real, que se ajustaba a las preferencias de los electores que estaban a favor del derecho a portar armas. Y habían, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que pasó ahí en esa campaña es que habían segmentado tan bien a los votantes estadounidenses que tenían un ítem que se llamaba el votante patriota. Entonces, a ellos, para hablarles acerca del derecho a portar armas, le mostraban una imagen de un padre, un típico padre norteamericano, tomando un arma, llevando a su hijo a cazar. A otro segmento que le vamos a llamar el miedoso, le mostraban una pauta publicitaria en Facebook donde alguien entraba a robar a su casa. Lo interesante de Cambridge Analytica, dentro de todo lo mal que hizo, porque estas bases de datos ellos la obtuvieron de forma ilegal, fue que supieron literal segmentar de forma casi personalizada los anuncios publicitarios que Donald Trump le hacía a su audiencia. Eso en el Ahora, caso para el consumo comercial pasa lo mismo, ¿no? Walmart sabe a quién venderle paletas de chocolate y a quién venderle papel higiénico. totalmente. En, Hicieron un estudio y se dieron cuenta que en las tormentas la gente compraba más Pop-Tarts que en otros eventos, ¿no? Entonces ¿En las tormentas? ya sabían que en las tormentas donde no podían salir, llenar los Claro. estantes de Pop-Tarts. Entonces, ese Big Data nos sirve muchísimo a nosotros y también para la parte comercial, para poder predecir inclusive comportamientos. ¿A quién le compras datos tú? Por ejemplo, ¿se compra datos a Facebook, a Twitter, a Instagram? ¿A quién más se le compra datos sobre los electores? Hay empresas como Oracle, como IBM, que tienen acceso a muchísimas fuentes de datos. Normalmente nosotros en la parte política trabajamos con herramientas que hacen social listening y muy pocas que hacen big data.
Estas herramientas lo que hacen es buscar en la conversación digital diversos insights que luego nos van a servir a nosotros para saber de qué está hablando la población, si el sentimiento asociado a mi candidato es positivo, negativo o neutro, cuáles son las palabras más utilizadas, cuáles son las cuentas que mayor fuerza tienen al momento de empujar la conversación. Entonces, el listening nos ayuda a nosotros justamente para estar todo el tiempo identificando la conversación digital que ocurre en torno a mi candidato o al candidato de la competencia. Esto es lo más utilizado. El Big Data es un poco más costoso. Hay una empresa española muy buena, se llama Naveler, que se dedica a hacer Big Data. Además de obtener la información de la conversación digital, tiene más puntos de contacto de donde empieza a sacar información. Lo interesante de esto y es que ellos se venden como una herramienta que permite predecir el comportamiento electoral. Sí. Te quiero preguntar más. Te quiero preguntar en nuestro segundo segmento, te quiero preguntar estas cosas. O sea, ¿realmente estás hablándole al elector o lo estás convenciendo? Pero antes déjame más precisiones. Para nosotros los analfabetos, que en el uso del Internet como una manera persuasiva, ¿cuántos bots usas en una campaña presidencial? México y Brasil son los países que más bots tienen a nivel Latinoamérica. Los bots son tan peligrosos para la conversación y la democracia que el propio Elon Musk, que ahora va a ser el futuro dueño de Twitter, puso en pausa la adquisición de Twitter porque le dijeron que Twitter tenía muchos bots. Entonces, él hizo un estudio independiente y encontró que el 5% de las cuentas de Twitter son bots. Estamos hablando de casi... Oye, me parece bajo, ¿eh? Me parece bajo, A mí Andrés. A mí también me me da la parece. impresión, a mí me parece bajísimo. A mí me da la impresión que cerca del 30% de los tweets son lanzados por bots. Le estoy A tirando mí, bajo. a mí también me parece la verdad un poco bajo esa cifra. Yo creía que el 25% de las cuentas en Por Twitter ahí. son falsas. Ahora, por otra parte, Elon Musk ha dicho que si compra Twitter va a sacar a los bots. Entonces, también se está diciendo que serán suplidos por los influencers. Y te pregunto, ¿cuánto cuesta un tweet de un influencer en México? Dependiendo. A nosotros hace poco, en una campaña, nos estaban vendiendo una campaña ciudadana, entre comillas, que básicamente consistía en tweets de ciertos influencers, en publicaciones en TikTok de influencers, en 2 millones de pesos. No era el tweet, era toda la campaña, era todo la generación de Toda la contenido, campaña. toda Oye, la pero generación de barato, contenido. ¿no? Un tuit de Chumel. ¿Cuánto cuesta un tuit de Chumel? Podría costar entre 25,000 a 45,000 pesos. Oye, qué padre trabajo, ¿no? Y además, hasta con gracia lo hace Chumel, ¿no? Lo hace con humor, bueno, para allá vamos, sobre todo si es verdad que desaparecen los bots. Habrá muchos influencers que de pronto se vuelvan fanáticos de candidatos. Yo creo que lo que tú dices tiene mucho sentido. Si Elon Musk logra que los bots salgan de Twitter, los que van a tener un peso enorme van a ser los influencers, las personas que han sabido acumular una comunidad bien amplia a su alrededor. Entonces creo que hoy es momento de empezar a crear comunidad en Twitter porque luego puede ser un negocio muy lucrativo, ya que al no haber bots vas a necesitar líderes de opinión que sesguen la opinión de las personas hacia un lado o hacia otro. ¿Y esto Entonces, de los influencers se les paga en efectivo o se les hacen transferencias a Panamá? yo no he contratado una campaña de ciudadanos, una campaña ciudadana, entre comillas, y no te podría decir cómo es el pago, es en efectivo, transferencia, pero lo que sí te puedo decir con certeza es que muchas de estas campañas están sobrevaloradas. ¿Por qué razón? Porque Twitter es círculo rojo. Y el círculo rojo que estamos hablando de los periodistas, las personas informadas,
generalmente en una campaña ya tienen decidida su opinión, ya tienen decidido por quién van a votar. Yo no soy muy fanático, mi red principal es Twitter, Sabina, pero no soy muy fanático del uso de Twitter para las campañas electorales, porque el foco al que apuntan es el círculo rojo y como te digo, no es un nicho al que yo esté aspirando, al que esté aspirando persuadir. Entonces, para mí están muy sobrevaloradas estas campañas ciudadanas en Twitter. ¿Y cuáles son las plataformas que te gustan? En Facebook, México, supongo. en México las plataformas dominantes, la plataforma dominante es Facebook. Facebook tiene más de 80 millones de usuarios Qué y barbaridad. además el nivel socioeconómico de las personas que están en Facebook, estamos hablando de C, D, E, y es ahí donde están nuestros electores. Otra plataforma que me gusta muchísimo es Instagram. Ahora que ha irrumpido TikTok con fuerza, me encanta mucho usar TikTok, sobre todo para hablar con la generación millennials, los centennials, y nunca dejar de lado WhatsApp, ¿no? WhatsApp para mí es poderosísimo. De hecho, después de Facebook, WhatsApp se considera la segunda red social de mayor crecimiento y mayor uso a nivel mundial. Andrés Elías, vamos a una pausa y volvemos y seguimos hablando sobre campañas políticas digitales. ¿Cuáles son los 3 temas que a los mexicanos nos emocionan? Hoy en día, por las encuestas que he podido ver, primero es la seguridad. La seguridad es un tema que hoy en día es central. La seguridad es fundamental. Hay estados donde ni siquiera se puede encuestar por miedo a que secuestren a las personas que van a hacer las encuestas. Segundo, la economía. La economía es hoy en día algo que está preocupando a la mayoría de los mexicanos y a la mayoría, yo diría, de la gente a nivel mundial. Y tercero, los sistemas de salud. Andrés Elías, hablamos de campañas políticas digitales. Te pregunto, ¿se trata de comunicar con el elector o se trata de convencerlo y de sutil y decididamente irlo llevando hasta la decisión de comprar lollipops o de votar por Donald Trump o por Donaldo Colosio? Se trataba de persuadirlo y esa es una tarea muy compleja porque implica saber conectar con las necesidades del elector en ese momento en específico. Nosotros los que hacemos comunicación política tenemos un concepto que es extraído de la psicología que se llama el framing. Y el framing explica cuáles son las realidades o las sensaciones o las emociones de la sociedad en su conjunto en ese momento. Estudiar esas necesidades es primordial para yo poder elaborar mi mensaje. Mi mensaje debe conectar con las necesidades de todo ese grupo homogéneo de personas para poder establecer un buen eslogan, un buen jingle, una buena imagen inclusive, y cómo voy a elaborar mi discurso a partir de ahí. Entonces, Ahora, la parte más difícil es la persuasión, sobre la todo porque, persuasión, sí, la persuasión. y ahí te va otra sutileza. Se trata de vender un producto, un político a los electores. Eso implica saber qué quiere cada segmento de electores. Pero si Walmart te promete que sus paletas de chocolate son deliciosas, las compras y no te gustan, ya no las vuelves a comprar. En cambio, el elector que vota por don Pancho Pérez, porque le prometió que su salario subirá y acabará con la corrupción, bueno, pues si don Pancho Pérez no le cumple, si el salario del elector no sube o si sigue la corrupción, aún si aumenta, no puede hacer ya nada. Ya se quedó con ese presidente que le mintió 4 años o 6 años. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Estás totalmente en lo correcto y es que la mayoría del oficialismo, es decir, la gente que ocupa el poder, está totalmente rechazada en los países. Entonces, la gente está saliendo a castigar. México es uno de los pocos países en Latinoamérica donde la marca del partido oficialista se mantiene fuerte. Pero es uno de los pocos. Si tú ves
popularidad de los presidentes, el presidente de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, tienen una bajísima aprobación. Y evidentemente, cuando salgan a las siguientes elecciones, eso va a repercutir en la elección. Entonces, Claro. la política hoy está muy demeritada. Y ese es nuestro principal reto, sobre todo cuando establecemos campañas de continuidad. Hoy en México, una buena frase que salió dentro de los focus y dentro de los estudios fue defendamos México, o defendamos Durango, defendamos Tamaulipas, que fue una forma como de hacer ver al rival como alguien ajeno a la realidad local o que iba a destruir lo conseguido. Fue una forma muy inteligente de generar campañas de continuidad y creo la verdad que es el camino sobre todo para las elecciones que vienen el próximo año acá en México. Hablemos del elefante que está en la habitación en toda Latinoamérica. Llevamos, ¿cuántos presidentes en Latinoamérica prometen combatir la corrupción? Todos, absolutamente. Y ninguno combate la corrupción. Si tú tienes un cliente actualmente que te dice, ¿sabes qué? Vamos a prometer combatir la corrupción, ¿de veras le tomas ese tema? Bueno, fíjate que en todos cada elección es diferente y en todos los países o los estados en los que he trabajado, la oferta programática, es decir, las ofertas de campaña, no suelen ser el combate a la corrupción como eje central. Hoy en día, por ejemplo, la economía es el principal problema de muchos países. Entonces, puede ser el incentivo a los productores. En México, un eje de campaña es el mantenimiento de los beneficios sociales y además el reforzamiento de los mismos. Entonces, el tema de la corrupción sí es un tema que para muchos ciudadanos es muy importante. No suele ser, hoy en día no es el eje de campaña en muchas elecciones. Qué Porque interesante, será por clase social, ¿no? En eh, México. sí, En sí, México será que la burguesía le interesa mucho la corrupción y los pobres, el 50% de la población, no les interesa mucho más los programas sociales. y hoy en día tenemos una inflación histórica en la mayoría de los países de Latinoamérica, en la mayoría de los países del mundo, diría yo. Las condiciones han cambiado. Hoy la economía es el tema predominante, porque además de que se cortaron las líneas de suministro con la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania vino a encarecerlo absolutamente todo. Sí, sí. Entonces, han cambiado los ánimos, el humor social, las preocupaciones, y obviamente nosotros tomamos eso en cuenta al momento de diseñar la campaña, el mensaje, el discurso y las ofertas que proponemos. Siempre se habla del combate a la corrupción, evidentemente, ¿no? Pero Pero ahora, ya es como música de fondo, ¿no? Ya es relleno. sí, la verdad es que hay muchas campañas que tú ves ahora mismo en México que ni siquiera se centran en propuestas. Afortunadamente hoy las mujeres han tomado un papel protagónico en la política y en muchas campañas se centran en el concepto de mujer como eje central de campaña, o otras campañas se centran en la figura más que en el partido político. Otras ¿Qué campañas. opinas de la campaña que casi ganó a través de TikTok de el hoy gobernador de Nuevo León, el señor García? Fue una campaña pues generación, ¿no? Somos jóvenes, cantamos rock, tenemos valores jóvenes. Fue una campaña ganada por TikTok y por imagen, ¿cierto? Ahí, fíjate el panorama electoral hoy en día en México. Estamos hablando de 6 estados que tienen elecciones para gobernador. La mayoría de las campañas son corporativas. ¿Qué significa esto? Que muestran campañas diseñadas solo para las estructuras. Es decir, hablan acerca de sus recorridos, hablan acerca de sus propuestas, hablan acerca de lo que dicen en estos formatos muchas veces acartonados, como son los debates. Sí. Entonces, son campañas carentes de emoción. En el caso de Nuevo León, había más que una campaña corporativista, una campaña llena de color.
Es más, si tú ves las campañas de Movimiento Ciudadano en los 6 estados que hoy están en elección, la mayoría son una copia de lo que hizo Samuel García. Mucho color, el elemento de la vieja política versus la nueva política. Entonces, lo que ayudó a García es que era un candidato completamente diferente, una esposa de influencer, a diferencia de los políticos que tienen que ir a buscar a la gente iba a buscar a ellos. Que esto se iba a repetir si Roberto Palazuelos hubiera sido candidato en Quintana Roo. La gente lo hubiera ido a ver, hubiera ido donde él está para tomarse una foto. Eso pasó en Nuevo León. Háblanos de la emoción, porque sí, son tremendamente acartonadas, nos vale a la mayoría un sorbete, la mayoría de los candidatos, y decidimos pues por esas diferencias, es mujer o es hombre, es joven, no es joven, pero la emoción es algo que apenas se está introduciendo a la política mexicana. ¿Cómo creas emoción? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que está ya en una precandidatura a la presidencia, la vemos de pronto a la jefa de gobierno cruzar la calle para ir a comprar se los regalaron, para ir a comerse unos tacos con una señora que trae su canasta de tacos. ¿Eso crea emoción? Para mí esa acción se vio muy forzada. La campaña de quien sea candidato a la presidencia por Morena, te la voy a delinear en 6 puntos. Va a ser una campaña centrada en el concepto de Andrés Manuel, va a ser el uso de la estrategia tradicional de Morena, ya sabes, el lema de la esperanza, la estética ciudadana, los colores partidistas, apalancado de la imagen de Andrés Manuel. Si es mujer, la figura de la mujer va a ser va a ser utilizado como un elemento de confianza. Si es mujer, va a ser un énfasis en el tema de género como fortaleza. Seguramente el tema de los pobres va a estar muy presente. La campaña va a ser apalancarse en la figura de AMLO, acarrear el voto duro de Morena, que hoy en día es muy, muy alto. Entonces, Morena no necesita ese color para convencer, porque ninguno de los candidatos que hoy, por lo menos yo logro avisorar, tiene ese carisma del presidente. Entonces lo que van a hacer es apalancarse, asociarse del partido, del presidente, de su imagen. Va a ser así, vas a ver, el día... ¿Y quién sí lo hace bien? ¿Quién sí crea emoción? Porque no me digas, por ejemplo, Anaya, que de pronto se va a comer unas... Oye, no estaba mal su campaña esta de que se iba en un taxi y él se enteraba. Acá están los camarógrafos riéndose, no sé por de qué están riendo. ¿De qué se ríe usted, compañero camarógrafo? No, bueno, Anaya, pero Anaya en un taxi enterándose que la gente sí se despierta a las 4 de la mañana para tomar un taxi, pero bueno, por lo menos se subió a un taxi. ¿Qué opinas de esa campaña de acercamiento a la gente? Se puso de turista por el país para entender cómo vivimos los que sí trabajamos o los que sí trabajamos fuera de la política. Me estoy burlando un poco porque a mí no me emocionó, pero ¿tú crees que a la mayoría de la gente sí le emocionó? No, porque nosotros los estrategas, sobre todo los que nos dedicamos al tema digital, le llamamos a ese tipo de campañas de color, es decir, campañas basadas en la gente, en los testimonios, en las vivencias. Pero yo podía sentir que esa campaña apelaba a un culto a la imagen de Anaya, ¿no? Entonces, desde ahí, para mí eso significó no un error porque era una buena idea mal implementada, sino que el interlocutor, el mensajero de la campaña, ya estaba suficientemente desprestigiado. Además que él, su figura, si te das cuenta, es muy acartonada. Entonces, eso no permite que transmita emoción, no hace rapport con las personas, no utiliza el lenguaje del mexicano común. No te hablo de decir palabras soeces, pero no conectaba. ¿Cómo haces que alguien conecte por la emoción y además en tan poco tiempo, ¿no? En tu libro, en Campañando, usas el concepto snack. Tiene que ser en lo que te comes una papita,
tienes que conectar emocionalmente. El, el- ¿Cómo se logra eso, Andrés? el concepto que aparece en el libro, el contenido snack, básicamente apela a que los que hacemos contenidos debemos de minimizar el tiempo de consumo de la información. Es decir, una persona hoy en día no tiene para ver un video de 10 minutos de alguien, ¿no? Entonces, tenemos que mostrarle videos cortos, infografías, copies, es decir, lo que escribimos sobre un tema en particular, o captions de Facebook, Twitter o Instagram, muy sintetizados, porque la gente no tiene tiempo y no solo no tiene tiempo, no le interesa la política. La gente se entera de lo que pasa en su país o en su estado en las conversaciones informales que suceden en un café, en un bar, en una cena o una comida familiar. Es así como se va transmitiendo el mensaje. Pero para emocionar, y esto es algo muy importante, no se trata de edad. Bernie Sanders en Estados Unidos emocionaba a los jóvenes. Y es porque tenía Sí. un buen discurso sumado a cómo era él, ¿no? A quién era él también, un defensor de los derechos civiles desde los años 60. Entonces, hay muchos aspectos para emocionar. En Stockton, en California, hay un presidente municipal, un afroamericano, que está convirtiendo una ciudad de las más pobres de California, convirtiéndola en un polo de atracción económico, un polo de desarrollo social. Las ideas son claves al momento de conectar con la ciudadanía. Las ideas son importantes. Los jóvenes no quieren ver eventos partidistas, no quieren ver fotos populares con los presidentes de los partidos. Los jóvenes para ellos es una disasociación de lo que esperan ver de la política. ¿Cuáles son los 3 temas que a los mexicanos nos emocionan? Hoy en día, por las encuestas que he podido ver, primero es la seguridad. La seguridad es un tema que hoy en día es central. La seguridad es fundamental. Hay estados donde ni siquiera se puede encuestar por miedo a que secuestren a las personas que van a hacer las encuestas. Segundo, la economía. La economía es hoy en día algo que está preocupando a la mayoría de los mexicanos y a la mayoría, yo diría, de la gente a nivel mundial. Y tercero, los sistemas de salud, ¿no? Eso es un tema que nos quedó propio del COVID, pero es la inseguridad, la economía y los sistemas de salud, los 3 temas que más preocupan a los mexicanos. Y Andrés yo, Elía, vamos a un corte. Vamos en el siguiente segmento a hablar de las campañas sucias o de contraste, como se les llama más higiénicamente. Y vamos a hablar también de los candidatos actuales para las próximas elecciones en México, ok, luego de una perfecto. pausa. En México no sabemos todavía qué propone la oposición, pero lo que sí la oímos gritar diario contra el presidente, es el peor presidente del mundo. Pero esto de convertir a la política en un partido de fútbol donde en el campo todos son patadas y en las gradas todo es gritos, le conviene sobre todo a la clase política, ¿no? Yo lo veo de una forma diferente en el sentido de que la narrativa de Andrés Manuel durante toda su carrera política ha sido de ser víctima. Andrés Elías, regresamos y hablemos de las campañas sucias o de contraste, donde se tizna al contrincante, se le mancha. ¿Cómo se tizna a un contrincante político? Atacándole su credibilidad. Esa es la parte que la mayoría de las campañas de contraste intentan hacer, erosionar su imagen, atacar su Danos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una campaña aquí en un estado de la República y literal el spot que acaban de sacar es poner al candidato mientras habla de sus propuestas, luego hay una risa burlona, sigue otra propuesta, otra risa burlona, sigue otra propuesta, otra risa burlona y al final el cierre es con qué credibilidad, hablan de un tema de credibilidad, ¿no? Dan un mensaje en contra de la credibilidad de ese candidato. El tema Luego, con estas campañas, perdón,
En tu déjame, libro hablas de la grilla, de crear rumores, de crear noticias falsas. ¿Cómo se hace eso bien? primero, con tiempo. Pero además entender que la grilla, los rumores, las clínicas de rumores o la rumorología, lo que atacan es la estructura de la campaña rival, el círculo rojo de la campaña rival. Lo que hacen es ponerlo a la defensiva, ponerlo nervioso, sacarlos de su centro, esperar que cometan errores. Entonces hay que tener lo que nosotros llamamos canales o vías de comunicación, es decir, páginas de Facebook o voceros lo suficientemente calificados para a través de ellos ir sacando la campaña de rumores. Entonces, ahí es importante tener en claro qué tipo de contenidos vamos a sacar para fomentar esa campaña y cuáles van a ser las salidas digitales, cuál va a ser la salida. Va a ser un vocero, va a ser una pluma amiga, va a ser una página de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las formas de llevar a cabo estas campañas de rumores. Ahora, también se hacen estas páginas de internet con una fecha antigua donde se inventa la noticia falsa. Entonces saca en Twitter o en Facebook, fulano de tal hace 5 años asesinó a su esposa y el vínculo. Y te vas al vínculo y efectivamente ves la foto de la esposa con el puñal en el pecho. Estas cosas también se están haciendo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, si una campaña de este tipo lo utilizas al inicio o a la mitad de la contienda, tiene un efecto. Pero a medida que la contienda pasa en cuanto al tiempo, el número de indecisos va bajando, porque las campañas de contraste tienen que ir para que ese número de indecisos se pasen a nuestro lado, para atacar el voto blando del rival, que se pasen a nuestro lado, porque todas las campañas de contraste persiguen algo, votos. Es decir, no ataco a alguien por Claro. atacar, porque me cae mal, ataco porque quiero esos votos, quiero que la gente se desencante de esa persona y venga ese voto hacia donde yo estoy. El tema es que en este punto las campañas de contraste endurecen el voto. Este spot que te decía hace un ratito, lo que hace es que mi votante empiece a sentir coraje porque se están metiendo con su candidato. Y eso hace que se endurezca el voto en vez de que el voto blando se vaya hacia otro lado. Eso es un error estratégico. Las campañas... Pasa mucho con López Obrador, ¿no? Bueno, López Obrador es lo que llamamos un candidato teflón. Los estadounidenses le llaman candidato teflón a los candidatos que no importa cuánto le peguen, no les pega absolutamente nada. No importa cuántas campañas de contraste hagan, no les pega absolutamente nada. Tal es el caso que hoy la popularidad de él se ha mantenido. Entonces, tiene un voto duro muy fuerte que evidentemente pasa lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Mientras más le peguen, la gente más sale a defenderlo, es muy reaccionaria, muy militante. Es un fenómeno que no lo habíamos visto en México, pero que se ha visto en países de Sudamérica, con Chávez, con Correa, con Evo Morales, con Cristina Kirchner. México llegó tarde a ese tipo de construcción de un personaje muy fuerte en cuanto a la narrativa. Aparte, él es el que domina la narrativa, ¿no? Entonces, la mayoría de los opositores lo que hacen es reaccionar a lo que él instala en la narrativa diaria. Oye, sí, hay una torpeza política en México notable, ¿no? El presidente domina totalmente la narrativa. El presidente dice algo en la mañanera y todos los periódicos, en su mayoría, hablan en contra, pero hablan de lo que él dijo que hablemos. Casi parece una clase con párvulos, ¿no? O sea, él dicta la clase y ellos se van en contra y al día siguiente les vuelve a cambiar el tema. ¿Esto qué indica? Esto indica que la oposición le hace falta sostener los mensajes. Por ejemplo, durante la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, hubo libros, hubieron reportajes, se mantuvo el tema, fue un hito. Se mantuvo no solo el tema en la clase política, bajó a las clases sociales. Tanto así que a partir de ahí su popularidad fue de mal en peor. En el caso de Andrés Manuel,
el tema de la casa gris no logró tener el mismo impacto. Porque les cambió el tema. Les cambió el tema y le hicieron caso, ¿no? Sí, hoy el tema, ya ese tema ya pasó. Hoy el tema es la Cumbre de las Américas, la no asistencia de México a la Cumbre de las Américas, si nos invitan los presidentes de Nicaragua, de Cuba, etcétera. Entonces, es muy bueno dispersando la atención de los opositores. Muy bueno. Yo creo que uno de los políticos que hoy en día mejor comunica en México, si no el que mejor. Andrés, sí, Andrés, y estamos padeciendo en toda Latinoamérica una polarización furiosa y la verdad a mí me resulta idiotizante. Por ejemplo, en México no sabemos todavía qué propone la oposición, pero lo que sí la oímos gritar diario contra el presidente, es el peor presidente del mundo, México se está convirtiendo en Cuba, es más, ya hubo un golpe de Estado. Pero esto de convertir a la política en un partido de fútbol donde en el campo todos son patadas y en las gradas todo es gritos, le conviene sobre todo a la clase política, ¿no? A los ciudadanos, a los electores no nos conviene. Pero yo lo veo de una forma diferente en el sentido de que la narrativa de Andrés Manuel durante toda su carrera política ha sido de ser víctima. Él siempre ha sido la víctima, toda la vida, todas sus campañas, toda su narrativa ha estado basada en ser la víctima en el peor de los casos. Entonces, él utiliza esa victimización de la que ha hecho uso durante muchísimos años para poder zafarse y para poder reacusar a otras personas. Entonces, es difícil pelear contra un político que toda su vida política ha tomado el victimizarse como una arma de discusión. Entonces, evidentemente, hoy en día es muy difícil confrontar, pegarle al presidente, porque además tienes un alto índice de aprobación electoral basada en la gran cantidad de recursos económicos que se destinan a los beneficios sociales y no es electoralmente rentable nunca, en ninguna situación, no solo en México, sino en cualquier situación, pegarle o atacar a una persona que tiene alta estima entre la ciudadanía. Porque estamos hablando de una persona que la prueba de cada 10 mexicanos, 6 mexicanos. Entonces, no tienes cómo sostener un ataque tan fuerte. Se ha hecho muchas cosas, pero si te has dado cuenta, la aprobación se ha mantenido. Entonces, ¿y la oposición tiene algún estratega o la oposición está en desbandada y se unen de pronto para atacar al presidente y ninguna otra cosa los une más que el odio al presidente? Yo creo que más que el odio al presidente, la oposición es pragmática. Es el amor a ganar a las elecciones, ¿no? A los presidentes de los partidos los miden por sus resultados. Entonces, hoy, por lo menos, dentro de los 6 estados que están en la contienda, se espera que la oposición gane 2 estados, que es Aguascalientes, Durango, y se estima que Tamaulipas entre en ese paquete de victorias. Más que el odio a alguien, lo que los une es el amor hacia conservar estados, hacia ganar elecciones, hacia tener votos. Porque si no conservas la plaza, es decir, el estado en el que tú eras el oficialismo, en el 2024, cuando sean las presidenciales, va a haber menos cantidad de movilización de tu parte, va a haber menos cantidad de recursos, va a haber menos estructuras. La oposición lo tiene muy complicada para el 2024. Definitivamente hay una figura emergente como es Luis Donaldo Colosio, que podría ser la cara que podría darle algo de esperanza a la oposición, si es que además se unen, ¿no? Eso tendría que... ¿Te parece el más carismático de la oposición? No me parece tan carismático, pero creo que México siente que tiene una deuda con él. Y ese va a ser un factor emocional poderoso, pero muy poderoso. Andrés Elías, tú viajas por toda Latinoamérica. Te pregunto sobre la ola rosa, este ascenso de la izquierda a las presidencias.
¿Esto es una estrategia conjunta o está sucediendo espontáneamente? Y también la reiteración de los mensajes. El presidente López Obrador ha tomado palabras de Chávez, de Evo Morales, a su vez en Argentina han tomado palabras de López Obrador. Vaya, ¿es espontáneo o hay una estrategia conjunta? Yo creo que hay un gran momento en la izquierda latinoamericana que fue hace unos 10 años, 15 años, con el ascenso de Evo Morales, Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Rafael Correa y un largo etcétera, porque dominaron gran parte de Latinoamérica, que fue muy reaccionaria, muy militante, muy confrontadora. La izquierda hoy en Latinoamérica se ha reinventado. Si tú escuchas a Boric en Chile, si escuchas su campaña, es una campaña moderada. Socialdemócrata. El propio Petro en Colombia ha moderado su campaña. Sí, Hoy sí. Lula, no espero muchos cambios de él ni que modere su discurso, pero definitivamente la izquierda ha tomado un tinte un poco más moderado de lo que era hace 12, 15 años. Es Se ha decir, vuelto socialdemócrata, eso es lo que ha pasado. de La acuerdo, experiencia latinoamericana ha llevado a decidir que la izquierda posible es la socialdemocracia. de acuerdo. Y entonces, en ese panorama, sumado a que la derecha gobernó una gran parte, porque es pendular la política en Latinoamérica, ¿no? Sumado a que la derecha gobernó gran parte de la pandemia con resultados terribles, la gente está mirando a ver cuál es la otra opción. Entonces, es un tema, tiene como dos variables. La primera, la coyuntura. La gente rechaza el sistema actual en la mayoría de los países. Y segundo, la moderación de la izquierda. La izquierda se ha movido un poco más al centro. En algunos países como Estados Unidos, la derecha se ha ido mucho más a la derecha. Por Sí, ejemplo, mucho más a la derecha. Ojalá no nos contagiemos de eso. yo creo que es inevitable, te soy honesto, creo que es inevitable que en México la derecha se vuelva mucho más reaccionaria. En España lo que está pasando, en muchos países de Europa, creo que esa tendencia va a venir a México. Estoy casi seguro, Marine Le Pen casi le gana, estuvo cerca de ganarle al presidente actual de Francia. Entonces, mientras la izquierda se ha suavizado, la derecha sí se ha puesto mucho más, sí se ha ido mucho más a los extremos. Has trabajado para la izquierda, para la derecha, para el centro. Es decir, tú te consideras un experto en comunicación, no un político, pero ¿le has dicho a algún candidato, no, yo contigo no voy? Obviamente tengo límites, no trabajaría, por ejemplo, para un genocida, para un criminal confeso, no trabajaría para Maduro. Creo que cada consultor político debe tener su ética particular y límites al momento de trabajar. Es cierto que nosotros somos profesionales y trabajamos para diferentes partidos, ideologías, pero también creo que tenemos que tener límites al momento de saber marcar para quién sí y para quién no trabajamos. Lamentablemente, en esta profesión también hay mercenarios que trabajan solo por dinero, entonces no les interesa el personaje, ni de dónde se consigan los fondos, ni de dónde se financien, simplemente para ellos están buscando el lucro económico, ¿no? Andrés Elías, se nos acabó el tiempo. Tenemos que hacer otra entrevista en donde nos hables de la coyuntura en México y nos des cifras y nos des gráficas de penetración de los partidos y de candidatos. No sé si me aceptas la Por invitación para supuesto, otra plática. Y por lo encantadísimo. pronto te agradezco esta conversación muy ilustrativa y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.